Hola a todos y todas, sean bienvenidos a su canal Ingeniería en 3D. Mi nombre es Erismay Padrón y soy especialista de proyecto en Ingeniería Estructural. En este capítulo vamos a dedicar nuestro tiempo al diseño desde cero de una escalera con los peldaños en voladizo, utilizando el software Etaps. Como siempre les digo, si estamos listos, comencemos. Bien, para el desarrollo de esta escalera vamos a poner en práctica dos variantes de proyecto que dividiremos en dos videos, uno para una escalera de hormigón y otro para una escalera con la viga central y los peldaños a base de secciones metálicas. Vamos a comenzar con el proyecto de hormigón en este video. Ok, una vez dicho esto, vamos a definir las características de nuestro proyecto. La escalera se encuentra en una obra que tiene como objeto social ser una disco bar, por lo que debemos estar atentos a las cargas de uso principalmente. El desnivel a salvar será de 2.80 metros y vamos a fijar el ancho de la huella en 28 centímetros y la altura de la contrahuella deben hallarla teniendo en cuenta el desnivel del que hablamos anteriormente de 2.80 metros. En nuestro caso vamos a utilizar las contrahuellas de 17.5 centímetros, cumpliendo con los requerimientos de la norma que plantea que las huellas tendrán una longitud mínima de 280 milímetros y las contrahuellas un máximo de 180 milímetros. Entonces, para nuestro modelo y diseño vamos a utilizar esta distribución que les muestro a continuación en la imagen. Esta distribución nos va a permitir que nuestros peldaños sean de 30 milímetros de ancho y 125 milímetros de peralto, y aún así mantener las dimensiones de la huella y la contrahuella que definimos anteriormente. Este tipo de escaleras siempre tiene una viga principal lo suficientemente robusta para soportar sobre todo los esfuerzos de torsión provocados por las cargas y la condición de apoyo de los peldaños. En nuestro proyecto esa viga tendrá 60 centímetros de peralto y 25 centímetros de ancho. Además, los peldaños tendrán un largo de 90 centímetros. Ok, a continuación hablemos de las cargas, que serán las siguientes. Como cargas permanentes tendremos las cargas referentes al gres cerámico, 2 centímetros de mortero, la carga puntual debido a la baranda, esta será en el borde del peldaño. También tendremos unas cargas referentes a las instalaciones eléctricas y por último el peso propio de los peldaños. Y como carga de uso tendremos la referente al objeto social que cumple este local, que es una disco bar, y serán 3 kN por metro cuadrado. De esta forma ya tenemos todos los datos para comenzar nuestro modelo, así que comencemos los trabajos de modelación. Aquí definimos la configuración inicial de nuestro modelo. Recuerden que no nos detendremos en los detalles, ya que en el canal tenemos videos en los que explicamos cómo comenzar a trabajar en Etaps siendo principiante. Dicho esto, presionamos OK y vamos a añadir los ejes. Vayamos a Custom Grid Spacing y en Edit Grid Data tendremos dos ejes en la dirección X y solo tendremos uno en la dirección Y. El espaciamiento en X será de 4.48 metros, correspondiente a las 16 huellas de 280 milímetros que tendrá nuestra escalera. Presionamos OK y definimos el nivel, que será de 2.80 metros de altura, 16 contrahuellas de 175 milímetros. Presionamos OK
y comenzaremos a modelar nuestra escalera. Primero, definamos los materiales. Trabajaremos con un hormigón de 25 MPa de resistencia a compresión con módulo de elasticidad igual a 4700 por la raíz de F'C, o sea, 23.500 MPa. Presionamos OK y ahora definimos las secciones, que serán las siguientes. Para la viga principal serán 60 centímetros de peralto por 25 centímetros de ancho. Este será nuestro punto de partida. Puede ser que después necesitemos aumentar el ancho de la viga debido a los efectos de la torsión. Y los peldaños serán de 30 centímetros de ancho por 12.5 centímetros de peralto. En la pestaña Define Section Properties, Frame Sections, presionamos Add New Property y añadiremos todas nuestras secciones. Vamos a utilizar un acero de 300 MPa que llamaremos G40. Comencemos a modelar la geometría. Modelaremos la viga principal y luego los peldaños. Recuerden estar atentos a modelar correctamente cada sección. Las condiciones de apoyo será todo empotrado. Y ahora veamos cómo añadir los peldaños. Para ello utilizaremos algunas herramientas que nos brinda LTAPS. En este caso iremos a la pestaña Edit. Previamente deben seleccionar la viga, luego en Edit Frames vamos hasta la pestaña Divide Frames y vamos a pedirle que lo divida en 16 segmentos y así, de esta forma, dibujaremos nuestros 15 peldaños, que como habíamos dicho
tendrán un largo de 90 centímetros. A continuación vamos a Edit nuevamente y en Extrude Join to Frames presionamos y en la dirección Y serán 0.90 metros. Presionamos Apply y ya tenemos de esta forma nuestros peldaños. Ahora nos ocupamos de que tengan la sección correcta. Para ello, lo seleccionamos todos y utilizando Assign Frame Section Property le asignamos la sección adecuada y de esta forma ya tenemos la geometría de nuestro modelo completo. Lo que haremos a continuación será unir los segmentos que dividimos en la viga principal, porque a veces esto puede inducir algún tipo de problema con la estabilidad de la estructura y vamos a evitarnos esa situación. En este momento agregaremos las cargas, pero primero definamos los patrones y sus combinaciones. Vamos a tener un patrón que se llamará Det, donde estará el peso propio de los elementos. Vamos a tener otro que se llamará Super Det para agregar las cargas muertas sobreimpuestas y el patrón Live para las cargas vivas. Ahora agregaremos las combinaciones, que serán 1.4 carga permanente y otra 1.2 carga permanente más 1.6 carga de uso. También agregaremos una combinación de servicio para chequear la deformación. Bien, ahora sí estamos en condiciones de asignar las cargas, así que procedamos.
El próximo paso será preparar el modelo para correrlo. Para ello iremos a Design, Concrete Frame Design, y en las preferencias trabajaremos con el ACI 318 del 2019. También utilizaremos envolventes y los demás acápites los dejaremos de igual forma. Pulsamos OK. También chequeamos que las combinaciones de diseño sean las correctas y así estamos en condiciones de correr nuestro modelo para obtener los resultados. Presionamos aquí y de esta forma iremos a interpretarlos. Una vez corrido el modelo, vamos a analizar primero la deformación, luego cómo se comportan los momentos y cortantes para asegurarnos de que hayamos modelado con criterio toda nuestra estructura, y por último extraeremos el refuerzo longitudinal y acortante de nuestra escalera. Bien, comencemos con la deformación. Para el caso de carga que describe el estado de servicio de la escalera, vamos a tomar como permisible esta condición para los peldaños: L entre 480. Eso sería igual aproximadamente a 0.1875 centímetros, que es una condición bastante exigente, pero es adecuada para este tipo de escaleras en las que la visual es muy importante porque ofrece seguridad a los usuarios y también seguridad para el proyectista. Para la viga principal, si podemos utilizar L entre 240, lo que sería igual a unos 2.5 centímetros. Chequeando los peldaños, podemos ver que todo está correcto. La mayor flecha es de 0.9 milímetros aproximadamente y la permisible es de 1.875 milímetros. Casi no se deforma. En cuanto a la viga principal, también la deformación es insignificante, así que por aquí podemos estar tranquilos. Veamos ahora los momentos y cortantes en los elementos. Los gráficos son correctos y se corresponden con las condiciones de apoyo que definimos con anterioridad. Así que le indicaremos al programa que realice el diseño estructural. Presionamos en este botón y aquí tenemos el refuerzo de nuestra estructura. Vamos a los peldaños primero. Como podemos ver, haciendo clic derecho sobre el elemento, aquí el refuerzo es por área mínima. Por eso es que el programa nos muestra esta cuantía de 116 milímetros cuadrados, que serían 2 barras de 3/8 de pulgada aproximadamente. Nosotros vamos a utilizar 3 barras porque colocando 2 nos quedaría un tramo de hormigón sin acero demasiado grande. En el caso del refuerzo acortante, el programa nos dice que no lleva refuerzo por cálculo. Esto lo pueden corroborar chequeando esta condición en la que el cortante último debe ser mayor que 0.5 phi por VC. Por criterios constructivos y para conformar nuestra armadura, colocaremos cercos de 6 milímetros espaciados a 15 centímetros. De esta forma tenemos el refuerzo estructural de nuestros peldaños, como se muestra en el siguiente detalle. Habrá casos en los que por la agresividad del medio tengan un recubrimiento mayor y no puedan cumplir con las especificaciones de separación entre barras para colocar aceros arriba y abajo. En ese caso, ajustan el DS y calculan la cuantía con el nuevo valor. También deben tenerlo en cuenta al recalcular la deformación.
vayamos a la viga principal, que es, a nuestro modo de ver, la más complicada en cuanto a análisis se refiere. Comencemos con el diseño a flexión. Como podemos ver, el refuerzo es mínimo, 6.42 centímetros cuadrados. Damos clic derecho para verlo en detalle. Esto lo podemos resolver con 4 barras de 15/9 milímetros, o sea, barras de 5 octavos, de acero superior e inferior, con sus respectivos despiezos. Al despiezo de barras vamos a dedicar un video posteriormente, apoyándonos en el etapas. Veamos el refuerzo acortante. Como pueden ver, no requiere estribos por cálculo, por la condición en la que el hormigón se hace cargo de los esfuerzos, como pasó con los peldaños. En este caso, no colocaremos estribos para conformar nuestra armadura, porque aquí tenemos torsión y seguramente debemos colocar algunos cercos por este criterio, además de barras longitudinales, por supuesto. Para ver los resultados del diseño a torsión, presionamos al lado de Concrete Frame Design, vamos a Display Design Info y en esta ventana elegimos la opción Torsion Reinforcing. Como ven, el programa nos muestra el refuerzo transversal arriba y el longitudinal debajo. Para satisfacer la demanda del primero, colocaremos cercos y para el otro, barras longitudinales, que podemos situar en cualquier cara de la sección, siempre teniendo en cuenta las indicaciones de las normas correspondientes. Si trabajamos con la envolvente, tendremos 8.45 centímetros cuadrados de refuerzo longitudinal que colocaremos en las caras de la viga. Esto serían unas 5 barras de 5 octavos, pero en realidad vamos a colocar 2 a cada lado, lo que serían 4 en total, porque en el refuerzo a flexión que colocamos arriba y abajo utilizamos una cuantía de 7.92 centímetros cuadrados y se requerían 6.42, por lo que tenemos un sobrante de 1.5 centímetros cuadrados que multiplicado por 2 es igual a 3 centímetros cuadrados. El área de una barra de 5 octavos es 1.98 centímetros cuadrados, así que podemos suprimir una para que nos quede simétrica la armadura. En cuanto al refuerzo transversal, nos quedamos con este valor, que es 3.75 centímetros cuadrados por metro. A diferencia del refuerzo acortante, aquí se toma en cuenta una sola rama o pata, según el ACI. Este valor del total se puede obtener en esta pestaña Shear plus Torsion Reinforcing. Tendremos con estribos de 3 octavos y área de 0.71 centímetros cuadrados, unos 6 cercos por metro espaciados a 165 milímetros aproximadamente. Y de esta forma ya tenemos las armaduras de los peldaños y la viga principal que hemos diseñado para esta escalera. A continuación les muestro los detalles estructurales. El último detalle, y no menos importante, será el anclaje del acero de los peldaños a la viga, que siguiendo las indicaciones de la norma será como se muestra en la figura, donde LDH no debe ser menor que 15 centímetros ni 8 veces el diámetro de la barra en cuestión. Al ser nuestra viga de 25 centímetros de ancho, no tenemos problema con esta restricción, ya que el doblez será en la cara interior de las barras, como se muestra a continuación. Y de esta forma tendremos unos 20 centímetros aproximadamente de longitud de desarrollo y el gancho de 90 grados será 12 veces el diámetro de la barra,
lo que equivale a 11.4 centímetros. Por criterios constructivos le pondremos 15 para tener una medida que sea más adecuada. Y de esta forma ya tenemos diseñada nuestra escalera. Aquí les muestro los planos de la misma. Y hasta aquí nuestro video de hoy, en el que estuvimos viendo cómo diseñar una escalera de hormigón con los peldaños en voladizo, apoyándonos en el software Etaps. En el próximo resolveremos la misma escalera, pero con perfiles metálicos, utilizando la interacción entre Etaps e idea estática. Si les gustó el video, compartan con sus colegas, suscríbanse y den like. Además, presionen la campanita para que estén al tanto de todo lo que compartimos aquí en el canal y nos sigamos acompañando en este viaje por la modelación y el diseño estructural. Hasta pronto.